Buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Contreras, estamos cursando la materia de Historia del Teatro 2. A mí el tema que me tocó para cursar es el circo criollo. Vamos a estar contando un poco del origen, el desarrollo, las funciones que tenían en ese momento y la imagen importante que fue de Juan Moreira. Vamos a la parte del origen. Bueno, los primeros orígenes que tenemos del circo criollo fue en el año 1870 por los hermanos Podestá, que iniciaron el circo criollo al principio en el Río de la Plata. Hasta que uno dice, ¿y si le ponemos palabras? Que hablen los actores. Y ahí fue cuando empezó a popularizarse más todavía la imagen de Juan Moreira y más la obra, la representación de todo eso. Claro, más siendo un hecho de que era un gaucho, era alguien del pueblo, entonces como que se identificaban con la idea de que la autoridad lo oprimía, digamos. Perdón. Sí. No, eso, no sé. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que esta obra crezca? Porque la gente ya sí lo seguía, pero ellos querían hacerla más popular todavía. Y dice, bueno, pongámosle diálogo, que los actores hablen de esto, porque no se escuchaba. Entonces era todo un nuevo desafío, porque en el circo antes se veían más destrezas, acróbatas, equilibristas, había las familias, estaban los payasos, las familias se organizaban de esa manera. Así que fue todo un nuevo mundo, que de esta manera nace como la teatralidad dentro del circo. Así que bueno, no sé si querían decir algo más. Yo voy a hablar sobre el sainete criollo. Es el sainete que ha nacido en el Río de la Plata en el periodo de 1890 a 1930. Pero para poder entender el sainete vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para poder entender las raíces. Se dice que el sainete surgió en el siglo XVIII en España y era conocido como el sainete español. Algunos dramaturgos toman justamente el lenguaje cotidiano de los habitantes, justamente con la llegada de los inmigrantes. Acá donde aparece lo que es en cuanto estos inmigrantes europeos, que en la mayoría eran italianos, eran gallegos, eran turcos, rusos, y cada uno venían con saberes, ¿no? No es que venían de la nada, sino que traían saberes artísticos. ¿Podemos continuar? Justamente esto es lo que dice la autora Mazziotti, que este sainete criollo es la fusión en sí del circo con el género del sainete chico. Esto significa la fusión de las expresiones musicales, la fusión de las expresiones corporales, que le permite a los actores y a las actrices poder tener un poco más de movimiento, poder incorporar lo que es los gestos, y además este sainete lo que hace, incorpora lo que es la coreografía, ¿sí?, de esta fusión. Y esto lo que va a permitir justamente en el finales del siglo XIX es el renacimiento en sí del sainete, pero va a surgir en el Río de la Plata justamente como sainete criollo. Pero un sainete criollo argentino, ya es netamente nuestro. Sí, es de Buenos Aires. Además del cocoliche aparece el lunfardo, que es el que toma la lengua porteña y juega con el lunfardo porteño.
Caramba, sin embargo le diré que a otros no les parezco tan mal. Claro que no. Seguramente. ¿Y qué es usted el primer hombre que me dice tal galantería? Sí, vos ¡vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! Caramba, sin embargo le diré que a otros no le parezco tan mal. Claro que no. Seguramente. ¿Y qué es usted el primer hombre que me dice tal galantería? Seré el primero que le ha dicho la verdad. Mentira. La verdad se ha dicho y yo. O este es lo mejor que hizo Dios después del pan con grasa. Y la mujer más hermosa que han peleado nosotros. Nadie. Faltaba uno. ¿Quién es Seriola? ¿Que alguien me llama? ¿Mari? No. Dale, Mari. Y las más uvas que han embroncado los míos. ¿No ve usted? Admita entonces lo que dicen los caballeros y por mi parte haga de cuenta que he oído al mazo sin orejear. Hasta luego. Antipático. ¿Quieren decirme ustedes quién es y de dónde ha salido este insolente? Bueno, mi nombre es Selina Roa y hoy elegí el género grotesco, un género que me gusta demasiado y lo pegué desde el primer día. Así que se los quiero compartir porque es un género muy lindo. Yo acá lo veo, lo tengo. Sí, pasa que No, está- pero debe ser algo. Lo pones duplicado. Bueno, mi compañera ya hizo un pequeño spoiler de lo que se viene antes del grotesco criollo. Y bueno, este surgió entre 1910 y 1935, también producto de que los inmigrantes llegaron a Argentina, ya que había una crisis mundial después de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ellos venían porque acá era como la tierra prometida en ese momento, donde ellos iban a tener salud, trabajo, hogar, y lamentablemente no sucedió así. Y bueno, se encontraron con la triste realidad que muchos fueron explotados en trabajos, no tenían vivienda, vivían en los conventillos. Así que el contexto histórico de esto surge desde ahí también. Es distinto al sainete porque el sainete habla en sí de lo que es los conventillos afuera, y acá en el criollo ya vamos a entrar a lo que es dentro de los hogares, lo interno. Bueno, era un poquito lo que compartía recién, la crisis económica, la construcción, la desilusión social, y esa desilusión social, esa angustia que se llevaron los inmigrantes a lo que su realidad era muy distinta a lo que prometían, hizo que artistas hizo que la ¿Era la de Disépolo? sí, ¿qué se borró? No la tengo acá. Bueno, Pero lo Bueno, contamos. hizo que el artista, el dramaturgo, distintos artistas vean esta realidad y la quieran proyectar para que muchos vean lo que estaba sucediendo, y entre esa Armando Disépolo. Él fue el pionero del grotesco. Él nunca se reconoció como el pionero, pero fue el que impulsó el género este. Y bueno, y este género se caracteriza específicamente por su humor,
por su humor, porque si bien decíamos es un reflejo de la realidad, una realidad triste, lo querían proyectar de una manera humorística para no tener, como se dice hoy en día, esos golpes bajos. y bueno, generalmente cuando se ven estas obras, es dudosa la risa, si te reís o no con lo que está pasando, te hace nudo en la garganta, que es momento para reírse, o me callo, me río. Entonces eso es lo que fascina en este tipo de obras. Los personajes en sí buscan que no te rías de ellos, sino que te rías con ellos también. Esa es la diferencia también. Bueno, se trabaja mucho de lo que es el contraste, lo mágico con lo cómico, como decíamos, lo fino con lo vulgar, lo real con lo absurdo. Esto del lenguaje deformado y fragmentado es muy característico del grotesco, porque es producto también de esto de los inmigrantes que se mezclaban entre sí y no se podían entender en el momento que estaban en los conventillos. Entonces surgió este idioma que a veces no se sabe descifrar en las obras. Y bueno, y algo que también es muy característico es que las obras de este género generalmente no busca, tal vez sí entretener, pero no es el propósito final, sino que busca hacer pensar al espectador. Sus personajes son muy característicos. Siempre tienen algo que los caracteriza mucho es que siempre tienen una vestimenta como, podríamos decir, como marginal, siempre están muy sucios, desgastados, su maquillaje es muy particular, son semblantes pálidos, ojerosos. Esos son un poco los personajes del grotesco, son estereotipos sociales, como dicen. Su animación son personajes que siempre son muy exagerados, muy bruscos, como que siempre lo vas a ver imponentes, eso es lo que quieren demostrar, o muy así, muy por abajo, pero se siente igual eso. Así que eso es un poco lo que es el personaje en sí de lo que es el grotesco, y algo que los caracteriza mucho es que son muy animalescos los personajes. Siempre va a aparecer como una figura de un animal o algo. El grotesco en la actualidad, pero había un poco en las producciones de un humor desopilante, algo muy fuerte de la idea de fiesta sádica, pensando, ¿no?, en las actividades de los represores, como que se estaba muy de manifiesto desde el humor, porque si no era imposible de tolerar esa idea de fiesta, de regodeo en el dolor, como mini performance que habíamos empezado a trabajar. ¿puedo pedirle un favor?
grotesco. Y bueno, y quiero que ustedes también sean partícipes de esto. Así que la idea es que le den una acción y vean cómo lo haría un personaje grotesco. A ver, si alguien tiene algo. Vamos, que si no nos sale a correr el cabo. Tomar agua. A ver. Mira, yo tengo una botellita. ¿Alguien más? Vamos, una acción más, a ver. Saluda. ¿Alguien más? ¿Uno más y luego nos volvemos a irse? Sí, a mí también me No se queden con las ganas. Otra cosa. ¿Alguien más? Queremos que se vaya. Por favor, que se vaya. No. Un aplauso para el cabo perro. Bueno, a mí personalmente me costó mucho el personaje porque era muy distinto a mí. O sea, tanto como caminar, como moverse, eso de los gruñidos me costó horrores. Pero está buenísimo porque lo disfrutás y ves la reacción en el otro. ¿El nombre salió después o primero? No mucho después, sobre todo con eso de los gruñidos, pero más que nada sí queríamos contar que este personaje que era el mío era el obediente, pero a la vez era violento, quería ser sumiso porque estaba... Mi papel principal es estar al lado del coronel, servirlo, entonces era eso más que nada, y por eso Cabo Perro, porque era eso. Queríamos demostrar eso, entre la violencia y ser sumiso y querer cumplir con ese poder, ¿no? Y ahí se lo repasamos a lo que decíamos esto de animalesco. Exacto. Usamos muchos signos y muchas metáforas, muchas imágenes para ir logrando los personajes. Eso fue muy grande para poder lograr lo que pequeñito que ustedes pueden ver en las escenas. Algo re interesante que cada uno puede interpretarlo de la manera que puede, o como quiere, o cómo está, depende de cómo está cada uno, de lo que vivió, puede ir interpretando cada signo de la manera que ustedes viven o piensan. Nada, que están en los márgenes del sistema, que viven en condiciones muy deplorables, que son pobres, que la verdad que la cotidianidad los atormenta todo el tiempo porque se dan cuenta que hacen siempre lo mismo, que están en la oficina. Es de alguna manera como una crítica a la modernidad y al sistema capitalista. La imaginación opera como salida, como si fuese un bálsamo que alivia pero que no llega a curarlos. Y otra característica es que la tragedia parece inminente en las obras de arte. Es como si uno estuviera diciendo por ahí lo que ya dije, no importa lo que haga el personaje, esto va a terminar mal. ¿Por qué? Porque es la sociedad la que de alguna manera los termina arrastrando a ese final funesto. Es la sociedad y en general son las clases dominantes.
Bien, el país en dictadura. Como todos saben, el 24 de marzo de 1976 ocurrió la dictadura militar, la última y cruel y más sangrienta que pasó en nuestro país. Y bueno, el denominado proceso de reorganización nacional. El país se sucumbió en una crisis total, había mucha censura de todo y nada. Eso también afectó, como a toda la sociedad en sí, también al teatro, al campo teatral. Muchas personas dejaron de trabajar, el gobierno militar instauró listas en las cuales a las personas, a los diferentes actores, directores, dramaturgos, los censuraban y por lo tanto no podían trabajar. Y bueno, como acá dice en la diapositiva, un acto de valentía colectiva. Hacia principios de la década del 80, un grupo de actores, dramaturgos, básicamente artistas, dijeron, hagamos algo, lo podemos tragar. Y frente a todo pronóstico, hicieron y crearon, hicieron juntarse. Y si ustedes saben, en ese momento no se podía juntar, no se podía hacer nada. Bueno, hicieron juntarse y armar obras, que es lo que hacen, que es lo que hacían. Y bueno, así nace el teatro abierto. Ahí está un pequeño fragmento de lo que decía el manifiesto. Así que yo le tengo lo que dijo Roberto López, presidente de la Asociación de Actores Argentinos en ese momento. Este manifiesto lo escribió Carlos Somigliana. Y bueno, me gustaría que alguien lo leyera. Yo preguntaré. Venite, Pau. Bueno, Jorge Rivera López, presidente de la Asociación Argentina de Actores. ¿Por qué hacemos teatro abierto? Porque queremos demostrar la existencia y vitalidad del teatro argentino, tantas veces negada, porque siendo el teatro un fenómeno cultural inminentemente social y comunitario, intentamos mediante la alta calidad de los espectáculos y el bajo precio de las localidades recuperar un público masivo, porque sentimos que todos juntos somos más que la suma de cada uno de nosotros, porque amamos dolorosamente a nuestro país y este es el único homenaje que sabemos hacerle, y porque por encima de todas las razones nos sentimos felices de estar juntos. Gracias, Pablo. Y loco, ¿no? O sea, enfrentarse a un régimen, y decir, hagamos algo. Porque, a ver, el teatro del Picadero apareció quemado. Según los que trabajan ahí en el teatro, los técnicos dijeron que fue intencional. Perdón, con intención, Sí, intencional. Me confundí las palabras. Pero bueno, después lo raro es que cuando vinieron los bomberos tardaron 40 minutos en llegar, alegando que no tenían agua, y un periodista que estaba aliado del régimen militar dijo en tono cínico, qué pena, se perdió una ilusión. Pero esto no fue esto fue un fortalecimiento para el teatro. Como ahí lo dice el texto, el atentado que no logró callar el arte. Ahí dice arte, pero entonces bueno, el teatro se mudó momentáneamente al Teatro Picadero, perdón, al Teatro Tabarís. Que era un teatro de revistas. Claro, en la calle Corrientes. ¿Conoces la calle Corrientes en Buenos Aires?
bueno, este teatro tenía la particularidad que era el doble de capacidad del propio teatro. Y bueno, la adhesión del público era masiva. Bien, el teatro abierto se basaba en un teatro libre, breve y masivo. Las obras eran cortas. Todas las obras eran de autores argentinos. Y bueno, tenían como duración como máximo 1 hora. Por lo general se exponían 3 obras por día. Las entradas eran accesibles, costaban la mitad de lo que costaba una entrada a un cine. Y bueno, fue también muy correcta con el público. Como mencioné anteriormente, había poco teatro en esa época. Y bueno, esto fue algo masivo, ¿no? Que mucha gente venía. No me acuerdo bien, dijo una periodista que decía que venía gente de afuera, del norte o del sur, venían especialmente a ver las obras. Bueno, esto también influyó a nuevas propuestas teatrales, como también la escritura en el teatro, ¿no? ¿Alguien quiere que te...? ¿No, señora? ¿Acá? Sí.